Muchísimas gracias, Patricia, por las lecturas, y por algunos momentos vamos a enfocarnos en la segunda lectura que se encuentra en la página 925, la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, y de los versículos 12 al 17. Es un gran placer estar nuevamente entre los hermanos acá y tengo el privilegio de servirles en mi capacidad de obispo diocesano. No hay nada especial acerca de mí, menos que soy siervo de un Salvador maravilloso en un contexto más amplio. Bueno, ahora al pasaje leído, la primera carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, y les pregunta ahora si están familiarizados con el término que se llama noticias falsas o avisos falsos. Se refieren a la información engañosa, inventada o fabricada, pero ofrecida como la verdad. También puede ser que contengan granos de la verdad, sin embargo sirven para distorsionar la verdad. El término ha cobrado importancia en los últimos años, especialmente con el auge de las redes sociales y sus algoritmos, donde la desinformación se propaga rápidamente. Puede utilizarse deliberadamente para manipular, o puede ser el resultado de una comprobación insuficiente de hechos u opiniones. Se ha visto alimentado por un creciente escepticismo hacia las fuentes de noticias convencionales, y además se ve potenciado por la inteligencia artificial. Bueno, las noticias falsas tienen una larga historia. Por ejemplo, hace más de 2000 años, un hombre que llegaría a ser el emperador del Imperio Romano, Augusto de Roma, Octavio, otro nombre, filtró un supuesto testamento de Marco Antonio, su rival, sugiriendo que Marco Antonio prefería Egipto a Roma. Más recientemente hubo blogs que sugerían que el difunto Papa Francisco apoyaba a Donald Trump. Bueno, más recién aún, inundaciones aquí en Valencia hace un par de años atrás, con la noticia falsa en cuanto al número de fallecidos, la causa de la inundación, y también otros engañando a otros para recaudar fondos de manera fraudulenta. Bueno, Pablo, al dirigirse a Timoteo y a la iglesia en Éfeso, en 1 de Timoteo, ha tenido que tratar con personas que promovían un evangelio falso. Esta tarde, brevemente, quiero que consideremos el verdadero evangelio, tal como Pablo lo presenta a su delegado Timoteo y a la iglesia a la que servía, para así dirigirnos a la maravillosa buena noticia del Señor Jesucristo, que debe ser proclamada y vivida por medio de la comunidad anglicana evangélica de Valencia, y no menos por Silas y Ivy. Bueno, una oración pidiendo al Señor que nos ayude en esta tarea esta tarde. Oremos. Gracias, Padre, que tú eres un Dios fiel, aun cuando sus obreros tienen fragilidades y debilidades. Te pedimos que nos ayudes, tanto al predicador como el resto de esta congregación, de modo que somos más capaces de servirte durante la semana venidera, por la honra y la gloria de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hay 5 dichos fieles
o como se traduce en nueva versión, mensajes dignos de crédito y merece ser aceptado del apóstol Pablo. Hay 3 en esta primera carta, hay otro en la carta a Tito, la cual recién ustedes han estudiado, y otro más en segunda de Timoteo. Bueno, en nuestro caso estamos considerando este mensaje. El mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Qué es una palabra fiel? Un mensaje digno. Pablo había pasado 3 años en Éfeso. Ustedes saben, dice, cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes, desde el primer día que vine a la provincia de Asia. Y algunos años más tarde se reunió por última vez con los líderes de la iglesia en Éfeso. Recuerden, dice, recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Se refirió a su proclamación del Evangelio a judíos y a gentiles. ¿En qué basaba su predicación? Contaban con el Antiguo Testamento, pero con ninguno de los Evangelios ni con el Nuevo Testamento en forma escrita. ¿Y qué hay de aquellos que se hicieron seguidores del Señor Jesús, especialmente de trasfondo pagano, como los que trajeron y quemaron sus libros de artes mágicas en Hechos 19? ¿Cómo debían crecer en la nueva fe en Jesús, teniendo solo el Antiguo Testamento? Bueno, yo creo que la respuesta se encontraba en algunos de estos dichos fieles que les habrían ayudado a recordar elementos claves del Evangelio. Casi se puede imaginar en las calles alrededor del templo de Artemisa en Éfeso, un creyente encontrando a otro, diciendo: Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Podría ser bueno que nosotros hiciéramos lo mismo. Incluso puede que haya formado parte de la liturgia temprana de la iglesia primitiva, como lo expresó un comentarista refiriéndose a los dichos fieles. Dice: son la expresión consciente, credal y litúrgica de la iglesia primitiva, de su fe y su vida, es decir, de lo que creían y de cómo vivían. Al hacerlo, vemos el Evangelio en pocas palabras. Bueno, maravillosamente en las Escrituras tenemos una cantidad considerable de detalles sobre la vida de Saulo de Tarso, quien llegó a ser el gran apóstol Pablo, el autor de esta carta, registrados en sus cartas y también en la narración de Lucas en Hechos. Este es el hombre cuyos dichos fieles estamos considerando, y vale la pena un breve resumen. Lo encontramos por primera vez en Hechos 7, cuando Esteban se convirtió en el primer mártir, apedreado por miembros del Sanedrín y otros líderes judíos. Se nos dice: lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Mientras tanto, los testigos pusieron sus manos a los pies de un joven llamado Saulo. Y por si pensáramos que Saulo era un espectador inocente que cuidaba abrigos, se nos dice en el versículo siguiente: y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Y para mostrar cuán comprometido estaba con esta acción, en una persecución más amplia se nos dice también en los versículos siguientes: por su parte, Saulo causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa,
arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y esto no fue una moda pasajera, porque más tarde aún Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Jesús, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueron hombres o mujeres. Fue en ese viaje cuando el Señor Jesús lo confrontó en el camino con las palabras: yo soy Jesús, a quien tú persigues. No es de extrañar entonces que en 1 de Timoteo, Pablo confiese que anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. No está engrandeciéndose. De hecho, alguien tan transparente respecto a sus fallos puede darnos más confianza en lo que afirma. Bueno, con ese trasfondo tan duro, Saulo, tras encuentro con Cristo, cambió completamente para convertirse en el gran apóstol Pablo, reflejado en nuestros versículos 13 y 14. Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Así que Pablo fue receptor de la gracia de Dios, derramada abundantemente, lo que transformó su vida. Y si alguien tan malvado como Saulo pudo ser salvado, entonces hay esperanza para todos, inclusive a mí y a los candidatos para la confirmación hoy, Silas y Ivy. Timoteo también fue receptor de la gracia de Dios, derramada abundantemente. Aunque no tenía un pasado tan violento, dice: pero tú permanece firme en lo que has aprendido, Timoteo, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Y desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante de la fe en Cristo Jesús. Su vida fue transformada. Algunos aquí presentes esta tarde experimentan esto de forma más gradual, quizás. Yo también soy receptor de la gracia de Dios, derramada abundantemente. Una vida transformada después de un encuentro con el Señor Jesús. Antes era abusador en la escuela, no era en absoluto una buena persona, mas el Señor tuvo misericordia de mí. Si tú eres discípulo de Cristo esta tarde, tú también eres receptor de la gracia de Dios, derramada abundantemente. Y debes mostrar las señales de una vida transformada. Qué notable demostración de la gracia de Dios que haya alcanzado también a nosotros. Qué grande es la gracia de nuestro Señor. Y no hay fin para esta gracia que sobreabunda. Como dice Pablo en otros escritos del Nuevo Testamento, no es una gracia barata que evita el arrepentimiento, sino que el arrepentimiento surge del asombro ante el amor inmerecido de Dios. El autor conocido del siglo XVII en Gran Bretaña, que se llamaba John Bunyan, el autor del libro El progreso del peregrino, dijo eso: gracia abundante para el peor, más bien el jefe o el principal de los pecadores.
Con este contexto autobiográfico, pasemos ahora al dicho fiel. 3 puntos muy breves, y estas resumen el Evangelio, que es tan precioso para nosotros aquí en la comunidad anglicana evangélica de Valencia, y también para los que van a ser confirmados, y que la gran mayoría de la población de Valencia necesita recibir. En primer lugar, el tema del dicho fiel. Todo se trata de Jesús, todo se trata de Jesús. El sujeto del dicho fiel es Cristo Jesús. Él mismo es el sujeto. Estamos tan tentados a ponernos a nosotros en el centro, pero en realidad se trata principalmente de Él, no de nosotros en el centro. Observa también la manera en que Pablo se dirige al Señor Cristo Jesús. Cristo Jesús no es accidente ni error tipográfico, sino que pone el énfasis donde Pablo quiere que se ponga, en la realeza del Señor Jesús. Cristo no es una palabrota ni un apellido, sino un título. Mesías, Cristo, ungido, el Rey esperado de la profecía del Antiguo Testamento. Esto da una perspectiva a las acciones previas del apóstol Pablo como Saulo el perseguidor. Si la gravedad de la ofensa se mide por el honor y la gloria de aquel que es ofendido, y Jesús es el Señor, de modo que cualquier ofensa contra Él es mucho más grave que si me ofendieras a mí. Cuando digo que el sujeto es Cristo y que todo se trata de Él, eso es cierto, pero recuerdan la asociación que conlleva. Cuando Cristo Jesús, resucitado y ascendido, confronta a Pablo en el camino a Damasco, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Cuando Saulo claramente amenazaba de muerte a los discípulos del Señor. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, comprado al precio de la sangre preciosa de Cristo Jesús, y con la cual Él mantiene lazos inquebrantables. Así que Silas e Ive, ustedes no solo forman parte de este grupo de la comunidad, sino que también son parte del cuerpo de Cristo, y Él está totalmente comprometido con ustedes. Entonces, si el sujeto del dicho final es Cristo Jesús, si todo se trata de Él, ¿cuál es entonces el contenido de ese dicho fiel? El contenido es que el propósito de la venida del Señor Jesús al mundo incluye a cada persona aquí presente. ¿Por qué el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? No vino como turista a la Tierra Santa, no vino a una misión de investigación para informar después, no vino como instructor para señalarnos el camino, no vino para ajustar cuentas. No, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Hay dos elementos en el contenido. En primer lugar, está en el hecho de su venida. Cristo Jesús vino al mundo. Pocos negarían ese hecho, aunque le den distintas interpretaciones. Él vino y hay pruebas fiables de ello. En segundo lugar está la interpretación teológica y la razón de su venida. Jesús vino e hizo toda clase de cosas, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, expulsó a los demonios, enseñó la verdad, enfrentó a los líderes religiosos y muchas otras cosas. Pero su propósito principal al venir fue y es
salvar a los pecadores. El propio Señor Jesús dijo, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Bien, podría haber hecho eso de condenación, pero no lo hizo, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, Pablo continúa diciendo en el versículo 15 de nuestro pasaje, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor o el primero. Esto se refiere al profundo sentido que tenía Pablo de la gracia generosa y abundante de Dios derramada sobre él. Anteriormente dice, yo era blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo, actuaba con ignorancia. Sabía que no merecía nada, sabía que era pecador y conocía la experiencia de seguir luchando con el pecado en su vida. Así el pecado, dice Pablo en Romanos, valiéndose de lo bueno me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Pablo repite la declaración en el versículo de nuestro pasaje, pero precisamente por esto, versículo 16, Dios fue misericordioso conmigo a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser un ejemplo para los que, creyendo en él, recibirán la vida eterna. La afirmación de Pablo de ser el peor pecador es la parte del dicho fiel que parece discutible. Sin embargo, es inútil debatirlo. El hecho es que todos éramos por naturaleza, lo que dice la Biblia, objetos de la ira de Dios. Sin Cristo, sin esperanza en el mundo. ¿Nos damos cuenta de la naturaleza de nuestro problema? Que es el Dios Santo mismo, que no puede estar con los pecadores. A menos que lo hagamos, nunca apreciaremos que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, inclusive a pecadores tan malos como nosotros. No hay otra forma de eludir el diagnóstico, y no hay diagnóstico que esté fuera del alcance de la salvación obrada por Cristo Jesús, también hoy. Así que Silas e Ivy, nunca subestimen la profundidad de su necesidad, pero tampoco subestimen la gracia salvadora de Dios. El sujeto es Cristo, el contenido es la inclusión de todos en el diagnóstico y el alcance de la salvación. Finalmente, la importancia del dicho fiel. Aquí es donde consideramos la primera parte del versículo 15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Al decir esa primera parte, está afirmando que el mensaje es fiable, digno de fe, creíble. Puedes depender de él, puedes apoyar todo tu peso en él. Pero ¿cómo podemos estar seguros? ¿Cómo podemos saber que es digno de confianza en una era de noticias falsas? Pablo afirma que merece ser plenamente aceptado por todos. Y esto podría interpretarse de dos maneras. En sentido extensivo, es decir, la aceptación
por todas las personas en todas partes, lo cual ciertamente es verdad y es a lo que Pablo se refiere en el capítulo 2. Dios nuestro Salvador quiere que todos sean salvos y lleguen a un conocimiento de la verdad, pero la interpretación más probable en este contexto es intensiva, refiriéndose a que los creyentes a quienes se dirige esta carta lo crean profundamente. En defensa de la fiabilidad de este dicho se pueden señalar los siguientes factores. En primer lugar, el testimonio apostólico en las Escrituras, algo que los oyentes originales no tenían, excepto el Antiguo Testamento y la tradición oral. Tú permaneces firme, dice Pablo a Timoteo, en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y en segundo lugar, por las vidas transformadas. Personas como Pablo, que han puesto su confianza en estas palabras, llevan vidas transformadas. No son noticias falsas. También podemos ver evidencia en otros discípulos de vidas transformadas. Bueno, al final, entonces, ¿cómo debemos responder a este dicho fiel? Jesús vino para ser víctima de una violencia extrema y para sufrir y morir en una cruz aquel primer Viernes Santo a manos de enemigos humanos, y aún más significativamente bajo la voluntad de su amado Padre, para que Él, siendo rico por amor a nosotros, se hizo pobre a fin de que nosotros, por medio de su pobreza, llegáramos a ser ricos. Eso fue lo que motivó al apóstol Pablo durante el resto de su vida. ¡Qué grande, dijo, es la gracia de nuestro Señor! Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Aunque Pablo y nosotros no merecemos la salvación, no contribuimos nada a ella, se produce este asombroso intercambio. Aquel que merecía reinar y tratar justamente con sus súbditos rebeldes, actúa con justicia, pero lo hace regalando a sus súbditos la justicia que no merecen, mientras él mismo cargó con la muerte que nosotros merecíamos, con el castigo que los rebeldes merecen de parte de su Padre, la pena aplastante que nuestros pecados merecen. Así que pon tu confianza en Él. Y como Pablo nos muestra en el versículo 17, maravíllate ante su gracia asombrosa. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.